Continuamos con el Tribunal de la Tarde, ya estamos en la audiencia preliminar. Nos acompaña Víctor Luna, él es educador experiencial, coach y director general de Integra RD. El tema de hoy es gestión de cambio. Víctor, buenas tardes, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, Vianney. Buenas tardes, Julio. Un placer estar aquí con ustedes y con todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Víctor, hablar de cambios. Inmediatamente nosotros nos enfocamos en lo que estamos viendo en el mundo, que una pandemia nos cambió de manera obligatoria, cambió todo. El mundo ha cambiado. Así es. Y si nosotros hablamos de gestión de cambio en estos momentos, en tiempos de COVID-19, ¿qué usted nos tiene que decir? Mira, hay mucho que decir respecto de la gestión de cambio. Y lo primero que yo quiero decirles es que desde mi punto de vista, lo primero que debemos cambiar es cómo nos relacionamos con el cambio. Nuestra relación con el cambio nos va a proveer una mirada distinta y una mirada más positiva respecto del mismo. Siempre decimos que nos resistimos al cambio, que no nos gustan los cambios. Sin embargo, eso es un mito. Nosotros, los seres humanos, necesitamos, requerimos, anhelamos, deseamos el cambio. Todo ser humano requiere el cambio. Y eso lo podemos evidenciar porque desde pequeños deseamos aprender a leer, deseamos pasar de curso, deseamos graduarnos del bachillerato, deseamos entrar a una carrera que nos atrae, deseamos graduarnos, deseamos encontrar un mejor trabajo. Y todos esos son cambios que nosotros anhelamos y deseamos. Pero no tenemos que irnos a cosas tan trascendentales. También deseamos mudarnos de la casa de nuestros padres, deseamos cambiar de carro, deseamos viajar a otro país, deseamos cambiar de casa, comprar apartamento. Si no tenemos el cambio, nos aburrimos, nos desilusionamos y eso puede generar pues temas emocionales como depresión, como estrés, como el famoso burnout, que no es más que el desgaste emocional laboral. Entonces, ese mito de que nos resistimos al cambio y que el cambio es malo, yo creo que debemos desmontarlo. Y en este sentido, pues, yo les invito a reflexionar respecto de que si el cambio es inevitable, es deseado y es anhelado, ¿por qué lo percibimos tan difícil? Ustedes me preguntarán. Y yo les puedo decir que por varias razones. Primero, los seres humanos somos seres de costumbre, somos seres de hábitos. También tenemos un conjunto de creencias limitantes que nos dicen que los cambios son malos y que debemos resistirnos. También nos despiertan emociones de pérdida, sobre todo de algo muy importante, que es pérdida de control y de incertidumbre. Y eso definitivamente que nos activa todas las alarmas. Ahí comenzamos a crear barreras y a resistirnos. Sí. Y también, pues, el cerebro es acomodado, por no decir vago, en buenos términos, y se encarga de estar en lo cierto, de estar en lo correcto en todo momento. El cerebro odia estar equivocado. Y obviamente, si tenemos nuestras creencias, el cerebro va a accionar en torno a esas creencias. Entonces, por encima de todo, va a estar en lo cierto y también va a tratar de protegernos. Y por tanto, pues generamos esa resistencia. Lo que nos da incertidumbre, pues le tenemos miedo y a lo que tenemos miedo, el cuerpo humano no identifica o no relaciona la diferencia entre miedo escénico a miedo de que de manera instintiva viene un león a comernos. Para el cuerpo, para el cerebro, es el mismo proceso. Entonces va a accionar de la manera en que sabe reaccionar. Va a huir, se va a cerrar, va a hacer como un shutdown, como dicen, y no va a poder aceptarlo de la manera adecuada. Víctor, hay una expresión que es muy complaciente, que nosotros mismos a veces la decimos con mucha frecuencia, es que todo obra para bien, pero no siempre es así. Entonces, en función de la realidad y de las cosas que hemos estado viviendo, para que ese cambio
pueda ser exitoso, ¿qué elementos debo tomar en cuenta? Mira, eso es una muy buena pregunta. La verdad es que yo soy abanderado de que todo obra para bien y al final todo pasa por algo. Yo digo que, Sí, como dicen por ahí, si no está bien, o sea, todo está bien y si no está bien es porque no hemos llegado al final. Entonces, desde esa perspectiva, todo cambio viene a mostrarnos algo, viene a enseñarnos algo, viene a mostrarnos una fortaleza, viene a mostrarnos una debilidad que tenemos que volver una fortaleza. Por ejemplo, la misma pandemia nos ha evidenciado muchas situaciones que tenemos a nivel personal, a nivel organizacional, a nivel inclusive del mismo país, que tenemos que abordar y que tenemos que manejar de una manera diferente. Temas de salud, temas de educación, temas de asistencia social, todas estas cosas se evidencian desde el punto de vista del país en cosas que tenemos que mirar en este espejo de la pandemia. Sobre todo, viendo que nos estamos adentrando en lo que llamamos un mundo VUCA. ¿Han escuchado ese término anteriormente? no. Bueno, Pudiéramos definirlo así brevemente para que nos entienda la gente. ¿Qué significa? claro que sí. El mundo VUCA o VICA Ajá. en español es un mundo que es volátil, es un mundo que es incierto. O sea, no podíamos predecir hace 3 meses que íbamos a estar haciendo esta entrevista a través de Zoom. Inclusive hay gente que ni siquiera conoce lo que es el Zoom antes de la pandemia. Ahora estamos tan relacionados como que es parte de nuestro día a día. Sí. También es un mundo complejo a partir de las siglas B-U-C, complejo por todos los factores que tenemos que considerar, por todos los factores que tenemos que tomar en cuenta. Y ambiguo, que es el último, que es un mundo donde la visión está empañada. No tenemos cubiertas todas las variables, no podemos ver claramente el futuro y eso pues nos genera confusión, sobre todo a nivel organizacional. Incertidumbre a nivel personal y a nivel organizacional y confusión a nivel organizacional. Entonces, en ese mundo que estamos viviendo, colaborando, compitiendo a nivel nacional o internacional, tenemos que con, conseguir herramientas para poder liderar un proceso de cambio tanto personal como organizacional. Entonces, el cambio es natural, el cambio es necesario, el cambio es evidente. Nosotros debemos hacer un upgrade, como se hacen en los celulares, debemos hacer un upgrade a nosotros mismos, a las empresas para modernizarlas, capacitando a los líderes, incorporando nuevos procesos, incorporando nuevas estrategias y exponiéndonos a nuevas tecnologías para lograr nuevas formas de ser y nuevas formas de hacer las cosas. Ese upgrade es importante porque si no, nos quedamos obsoletos. Mi aparato, por Correcto. ejemplo, tiene una vida útil de unos 2 o 3 años. Quizás el cambio de casa, el cambio de carro no sea tan corto. Sin embargo, hay cambios que requerimos hacerlo por obsolescencia. Hay veces programada, pero en general, por obsolescencia tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que casi el 100% de los televidentes no está viendo esta entrevista en una pantalla de tubo, de esas de las televisiones que tenían una gran parte trasera, Sí, claro. sino que lo están haciendo en una pantalla plana, un plasma, un LCD, un LED. Y eso es parte de esa situación y de esa gestión de cambios que debemos realizar. El cambio pasa, y el cambio pasa no importa si nosotros lo gestionamos o no. El desarrollo del individuo, por ejemplo, eso no podemos evitarlo. Un niño cuando cumple 12 o 13 años se desarrolla y va a ser adulto. Y eso es un cambio por el que todos atravesamos. Lo que tenemos es que gestionar ese cambio respecto principalmente del tema de las emociones de ese individuo. Entonces, de eso se trata y esa es como que la mecánica del tema del Tú cambio. sabes que en Sí, función de la actual crisis, quizás uno de esos grandes miedos que nosotros tenemos como personas es que somos
progresista, ¿verdad? Aspiramos siempre a escalar, tenemos un trabajo, nos permitió conseguir un vehículo, una casa, etcétera. Entonces, esta crisis ha provocado que probablemente yo tenga que volver a comenzar de cero. Yo sumo, Víctor, que es mucho más complicado, ¿verdad? Cuando todo como que se vuelve atrás. Yo tengo que lo que era antes, como comenzar de nuevo. Mira, Julio, eso es un concepto que siento que es otro mito que tenemos que desmontar. Comenzar de cero no es posible. O sea, aunque quisiéramos, no es posible comenzar de cero. Porque tenemos un conjunto de experiencias acumuladas que nos posicionan en una posición distinta a cero. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, hay muchas cosas que nosotros, muchas fortalezas que nosotros tenemos que podemos poner a disposición de algún nuevo empleador, por ejemplo, o para crear mi propio negocio, o para comenzar a vender productos a través de internet o de manera personal, puerta a puerta. Hay muchas cosas que ya yo conozco, que ya yo sé, que no me permiten comenzar de cero y que gracias a Dios no tenemos que hacerlo. Podemos comenzar con lo que tenemos a construir. Por eso es importante que en momentos como este nos revisemos y miremos cuáles fortalezas yo puedo traer al mundo para contribuir y para contribuir también con mi propio propósito personal. Sí, estamos conversando con Víctor Luna, él es director general de Intégrate RD y estamos hablando de gestión de cambio. Y precisamente, Víctor, hay una situación en cuanto al cambio, que es la adaptación al mismo. O sea, yo quiero que tú nos hagas brevemente, ¿verdad? Nos explique cómo es esa combinación de llega el cambio y cómo adaptarnos al mismo para entonces poder, ¿verdad?, asumirlo. ¿Cómo asumimos el cambio a partir de una adaptación al mismo? Bueno, asumir el cambio, por eso hablé al principio de cambiar la mirada respecto del cambio. Si el cambio es inevitable, si el cambio es anhelado y es deseado, ¿por qué nos resistimos a él? Cuando llega, abracemos el cambio y montémonos en la ola del cambio. Y si no, que es lo que yo recomiendo, es prepararnos para el cambio. O sea, el cambio es constante, el cambio es lo único que tenemos que es seguro. Víctor. Sí. Sí, Víctor. O sea, por ejemplo, yo me voy a vivir a Estados Unidos o a Europa porque me salieron unos documentos de migración, me pidieron. Ya yo sé que viene un cambio. O sea, sí, yo tengo que tratar de adaptarme mentalmente. Voy para Estados Unidos a vivir para allá. Ahora, por ejemplo, el COVID-19, nadie esperaba esto. O sea, esto llegó y todos tuvimos entonces que ser sometidos a este cambio tan brusco. Así es. A esa parte que me quiero referir. Excelente. Entonces, lo primero, si por ejemplo te salen los papeles y te vas a Estados Unidos, tienes dos opciones. Puedes verlo como que, mierda, me tengo que ir para Estados Unidos y tengo que comenzar desde cero. Ya ahí vas, si te fijas, yo diciéndolo, me voy encorvando. Ahí me voy desempoderando a mí mismo. Si en cambio yo condiciono al cerebro y le digo, mierda, me voy para Estados Unidos, nuevas oportunidades, nuevos amigos, nuevas cosas que hacer, nuevos retos, yo me voy empoderando, yo voy relacionándome con el cambio. De nuevo, el cerebro responde a la conversación interna que nosotros tenemos. Y si el cambio nosotros logramos que sea excitante, que sea divertido, que sea amigable, que lo veamos relacionándolo con oportunidades y no con situaciones o crisis, entonces vamos a tener una mejor gestión y vamos a poder relacionarnos de una mejor manera con el mismo. Con el mismo tema del COVID, definitivamente, quizás perdimos el trabajo, quizás estamos en paro, quizás la empresa cerró, tuve que cerrar la empresa. Es una excelente oportunidad para revisar cuáles son nuestras fortalezas y comenzar a emprender nuevos caminos. No me refiero necesariamente a emprender un negocio, pero podemos emprender la tarea
de conseguir un trabajo, que es a lo que nosotros queremos hacer en la vida. Son miradas distintas. Podemos ver si acabó el mundo porque llegó el COVID y me quitó el trabajo, o podemos decir, esto es una nueva oportunidad para yo utilizar mis herramientas para hacer algo distinto. Es la misma situación. Sin embargo, yo estoy reaccionando de una manera distinta. Sí. Víctor, tu experiencia como coach, educador, ¿cómo tú evalúas la actitud, la forma de ser del dominicano en sentido general? Nosotros somos seres pesimistas, somos optimistas, conformistas. Si has de sacar alguna conclusión según lo que tú has percibido en todo este tiempo de trabajo como educador. Mira, es interesante tu pregunta, Julio, porque la verdad es que no me había sentado a analizar al dominicano desde ese punto de vista. Si debo responderte, yo te diría que el dominicano tiene una combinación, vamos a decir que interesante, porque habla y dice cosas de manera pesimista. Sin embargo, tiene una actitud positiva y optimista ante la vida. Eso se evidencia en algo tan sencillo como ¿cómo estás? Como el pan chiquito. Aquí respirando porque es gratis. Sí. Este país no sirve, me quiero ir fuera, etc. De a poquito. La gente dice, ¿cómo tú estás de a poquito? De a poquito. Sí. Aquí llevándome eso. debiéndole a la olla, como dicen también. Sí. O sea, ese conjunto de situaciones que de pronto con el lenguaje expresamos algo desempoderante, con la actitud de la vida nos mostramos siempre sonrientes y siempre dispuestos. Y eso es una como que contradicción chula, vamos a decir. Si yo tuviera que dar una recomendación en ese sentido, yo diría que debemos cuidar lo que decimos. Yo soy de los que piensa que el universo nos escucha y que trabaja para nosotros si nosotros nos disponemos a trabajar para nosotros mismos. Y si nosotros decimos aquí como el pan chiquito o aquí respirando porque gratis, así mismo vamos a ir cerrando nuestras propias oportunidades. Sin embargo, si nosotros decimos estamos excelentes, estamos mejorando, estamos buscando, estamos innovando, ahí nosotros mismos nos vamos convenciendo de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a estar mejor de lo que están ahora. Y esos son puntos de vista distintos y no cambiamos nada más que lo que está adentro entre nuestras dos orejas. Finalmente, sí, por mi parte, para poder gestionar un cambio exitoso, Víctor, se requiere de tener algún nivel de madurez personal o profesional, o eso puede aplicar para personas de diferentes edades, con cierto nivel, no importa el nivel de educación. Mira, no importa el nivel de educación, todos podemos abrazar el cambio, todos podemos gestionar el cambio y gestionarlo entre comillas, pero todos podemos hacerlo, todos tenemos la capacidad. Porque es simplemente un cambio de mentalidad. Si nosotros tenemos dos formas de ver el cambio, uno como un reto o uno como una oportunidad. Dependiendo de cómo nosotros lo veamos, entonces vamos a operar y vamos a quedarnos detrás o vamos a avanzar. Si vemos el cambio con miedo, nos vamos a encoger y nos vamos a retraer y vamos a esperar que las cosas pasen. Si vemos el cambio como una oportunidad, nos vamos a levantar y vamos a hacer que las cosas que tienen que darse se den para que el cambio sea positivo y juegue a nuestro favor. Sí. Aquí solemos siempre escuchar, esto como una ñapa, siempre nos venden como lo mejor de cada cosa, es decir, nos venden siempre los mejores estándares de vida de todo el que ha sido exitoso. Aquí me promueven, por ejemplo, que tal pelotero le va muy bien en grandes ligas, es millonario, pero a la gente no le explican como muy bien el sacrificio, lo que cuesta poder gestionar toda esa cadena que al final te conlleva al éxito. En este caso, Víctor, es decir, se puede trabajar esa parte porque
Porque hay muchas personas que a veces pueden tener esa actitud de cambio, pero a la hora de la verdad como que desconocen cuál es el sacrificio, que eso requiere un trabajo, ¿verdad? Una actitud, un tiempo. Mira, efectivamente, requiere mucho esfuerzo y se requiere una mentalidad de crecimiento, que es como yo les suelo llamar. Muy bien. Esa mentalidad de crecimiento te permite gestionar el cambio, gestionar las actitudes, gestionar todo, cómo tú procesas las cosas, de forma tal que todo lo que te suceda puedas utilizarlo como palanca para lograr lo que te propones. Esa historia de lo que sucedió para llegar a, normalmente no se cuenta. Sin embargo, en todas y cada una de ellas podemos evidenciar disciplina, constancia, perseverancia, resiliencia, flexibilidad. Todas son características que si nos ponemos a buscar en cada uno de esos, de esos casos de éxito, están evidenciadas cada una de esas condiciones o de esas competencias. Entonces, si nosotros comenzamos a adquirir esas competencias, disciplina, perseverancia, resiliencia, flexibilidad, si comenzamos a incorporar esas competencias dentro de nosotros mismos, podemos también ser parte de esas historias que llamamos historias de éxito. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, a Víctor Luna, ¿verdad? Sí, por sí. hablarnos de la gestión de cambio. Un tema tan interesante. Es como un tema de temporada, ¿verdad, Víctor? Porque claro, tiene que ver con lo que estamos viviendo con esta pandemia global. Gracias, Víctor. A sus órdenes. Un placer saludarles y espero estar nuevamente por aquí acompañándoles. Bueno. Así será. Vamos entonces a ir a una pausa porque vamos a continuar con el contenido que hemos preparado para ustedes hoy en el Tribunal de la Tarde.